la, los horarios que tenemos históricamente, pero no diferenciamos entre clases teóricas y clases prácticas. En realidad, si ustedes lo quieren ver de alguna forma en ese sentido, las clases teóricas serían esas clases que nosotros grabamos y subimos al aula virtual. Esas serían las clases teóricas. Y bueno, incluso casi en las clases teóricas presenciales, casi existe la misma modalidad de estas clases grabadas, porque muchas veces es una exposición casi monopólica en la circulación de la palabra centrada en nosotros, en los profesores. Sí hay algunas idas y vueltas de preguntas y eso, pero por lo general es esa la modalidad que tenemos en las clases presenciales. Sobre clases presenciales este año, no, y bueno, hay una nota que salió en la Gaceta, no, en una nota que se le hizo al vicerrector, al ingeniero Pagani, el vicerrector de la UNT, la hizo una periodista de Radio Universidad. La semana pasada creo que fue, en donde él dijo que no hay posibilidades de vueltas a clases presenciales este año, 2020. Así que, bueno, vamos a terminar el cursado de este año seguramente bajo esta modalidad. Había una pregunta de Mariana. Sí, creo que sí, Mariana, me llegó tu mail. Sí, creo que lo vi en algún momento ayer. Dame tener un poquito de paciencia y te lo voy a responder. Estamos como muy tapados de tareas también. Es mucho más trabajo esta modalidad de teletrabajo, como se dice, que la modalidad presencial. Y tiene un efecto fenomenológico, diría, estoy estudiando fenomenología, entonces todo lo intento pensar en mi cuerpo, que lo vengo notando muy fuertemente esta semana, de que mis piernas están como sufriendo ya tanto teletrabajo. Bueno, ¿qué más? Bien. Yo les dejé un mensaje en el aula virtual, en ese foro sobre el tema de la semana, no sé si lo leyeron. La propuesta para hoy era la lectura del texto de Gabriela Naranjo Flores. Es un texto que es un informe de investigación, es este. Lo tienen digitalizado, que lo subí a último momento porque me di cuenta que no lo habíamos subido. Y bueno, sí, bien, perfecto. Es un texto con el cual nosotros vamos a trabajar el espacio, el aula. Han tenido la oportunidad de poder hojearlo, leerlo rápidamente, que era la idea. En un principio, leer por lo menos el resumen y los subtítulos, eso como para orientar el trabajo de hoy. No hay problema. Bien, la primera parte.
Yo voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Bien, Sí. perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo he seleccionado una serie de imágenes sobre que son aulas, básicamente. Yo querría ver aquí mi pantalla, pero no la veo. Profe, una sugerencia. Sí, Eh, Creo que puede poner, o sea, después de poner compartir pantalla, poner pantalla completa, así la imagen se vea más grande si quiere. para que la imagen la vean más grande ustedes, ¿así? Claro, o sea, para que no haya como ruido visual. A ver. Ahí, ahí está en pantalla completa. No. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Fíjense esta aula. Eh, ¿Le da algunas pistas esta aula de lo que, de qué, pistas de qué le da esta aula? Empecemos por ahí. Que es una clase con una cantidad de alumnos bastante acotada y que está Ajá. organizada de tipo clase magistral o tipo cátedra. No estoy segura cuál es el concepto para hablar así de la cátedra, donde hay un docente enfrente y los alumnos como viendo una obra de teatro, por así decirlo. Sí, sí, es una... eh, cuando nos referimos a clase magistral y a cátedra, bueno, sí, nos estamos refiriendo principalmente al tipo de comunicación que existe entre el docente y los alumnos. En la clase magistral y en la cátedra, el tipo de comunicación está centrado en el profesor, ¿verdad? Y es casi unidireccional permanentemente. Sí, esto nos puede dar cuenta de eso, acá tenemos bien diferenciado, obviamente no está, también uno podría como colocar acá o imaginarse esto con estudiantes y con profesor, pero eh, está bastante pulcra, digamos, esta aula, ¿no? O sea, que no hay, parece que están esperando para iniciar las clases. ¿Se ve esta? Esta aula, fíjense, bueno, sí, es un trabajo en grupos. Ujú. Es un aula, es un aula, bueno, a ver, Dayana dice en la primera imagen,
Claro, son para trabajar. En la primera imagen está principalmente orientado al trabajo individual, el tipo de organización, pero ¿qué más está lo que me da pistas de la primera imagen del trabajo individual en relación a esta imagen? En la segunda no se puede identificar a cuál es el profesor, digamos. Uh-huh. Esa es la diferencia, digamos, con lo que decía. Uno, en la primera imagen están todos los alumnos agrupados en un sector, teniendo, digamos, como solamente forma oratoria al profesor, mientras que en la segunda es como que están todos interactuando por igual sin identificar dónde está la autoridad. Yo sí identifiqué la silla del profesor como la única silla negra que es más alta y la única con ruedas, cosa que pueda mover su silla con más facilidad entre las mesas para asistir a medida que los distintos grupos necesiten cosas distintas. Pero sí coincido con María Salazar de que es una relación mucho más pareja y no tan autoritaria, en el sentido que no hay una fuerte división espacial que marca como una distancia de autoridad entre el docente y los alumnos, sino que justamente la silla con ruedas es para que el alumno se ponga en su nivel y pueda ir rotando entre las mesas. Bien, bien. Sí, evidentemente esta es un aula de nivel inicial, jardín de infantes, se dice, ¿no? También por Oh, ejemplo, se nota sí. mucho el trabajo, bueno, con los colores, hay mucha distinción de colores y, o sea, un uso didáctico y lúdico de eso, seguramente en el aula, en el que se nota en el espacio, digamos. Miren esta. Aquí hay algo como que está en lo que ustedes en las dos primeras imágenes han puesto mucho la atención, aquí como que no está tan presente, no están tan presentes esos indicadores que ustedes han mirado principalmente en las dos imágenes anteriores. Ustedes se han fijado mucho en las sillas, ¿verdad? En las dos imágenes anteriores. La organización de la silla y en el aula de la primera imagen, fíjense que son pupitres individuales. Son esas sillas que muchas hay en la facultad, que tienen esa como mesa que se levanta y se baja en la propia silla. Podría uno decir, bueno, es un aula universitaria por las características que tiene. Y esta aula Es un aula para de primer grado, puede ser, primer grado, ¿por qué? y por el abecedario que está ahí arriba del pizarrón, y también empiezan a disminuir también vendría a ser las agrupaciones. Es como que la persona, a medida que va Sí. pasando los años, empiezan a disminuir su, su nivel o sea, ya no necesita socializar con otra persona. Ajá. Bueno. Todavía se pueden ver las sillas, Sí, es lo que sí, vimos en las otras Profe, imágenes. también sí, hay un sí. pizarrón está escrito viernes 13 de marzo del 2020, como en primaria que se ponía menos mal que no dice día soleado. Sí, faltaría eso pensaba, el día soleado, día nublado. Y también el Bueno, rol Claro, del pero, o docente sea, es un siguen las punto sillas. medio. Sí, pero siguen las sillas ahí, ahora están agrupadas en tres. Primeramente estaban ajá, en bien. más sillas y después ya el nivel universitario, terciario, en realidad no sé lo que realmente se caracteriza a esa aula, pero es como que
ya no, se dejan de usar todas esas cosas, todos esos detalles, los colores y todo. Bien, Claro, yo creo que bien, este bien. es el punto medio de la transición entre lo que vimos de cómo es el contexto del aula en un jardín infantil y lo que vimos en ciclos más superiores que se puede ver en la primera imagen. Entonces empieza a ver cómo se va dividiendo esos trabajos grupales más parecidos al juego, cómo el aula Ujú. empieza a tener un espacio más formal. Todavía hay color, pero empieza a ver como carteles más informativos y no solamente dibujos. Y el docente ya está enfrente, no está rotando en las mesas con ellos. Miren esta. Esta es como más próxima, ¿no? Próxima a nuestra realidad. Siguen siendo alumnos de primaria, aparentemente son niños y ya están como más normalizados a la disposición ya de lo que va a ser la clase, el aula, el resto de su escolarización, digamos. Ajá. Qué más se ve aparte de la disposición de las sillas, de los pupitres? Aquí se repite, bueno, también la posición de la maestra, en este caso, o del El uniforme. profesor, el uniforme, la uniformidad que da el guardapolvo blanco. ¿Sí? Fíjense, es tal vez, si uno se aleja un poco de la imagen para mirarlo un poco más con un poco más de distancia, ve como una masa blanca, digamos, ¿no? Incluso hasta, obviamente, tiene que ver con la perspectiva de la cual está sacada la fotografía, eh, pero también la maestra se podría, como que se hace indistinguible ese blanco con el blanco del guardapolvo de los alumnos, de las chicas, de los chicos. Sí, excepto porque ella está parada. Claro, ella está parada y de espalda. Eso está parada y de espalda en la imagen esta. Qué nos dice también? O nos podría decir, no sé, ¿nos dice algo? Que tiene un rol como de dirigir la clase. Es la que tiene Uh-huh. el rol más activo a la hora, en el aula. Ajá. Tiene un rol, tiene una posición de contraste, una posición de oposición, ¿sí? Una mirada desde otro lugar, y es la única que está colocada en esa posición. Ya vamos a ver esto después. Miren esta. Es un aula también, bueno, yo nunca he estado en un aula que tenga este tipo de piso, pero también hay algunos parecidos con el aula de recién, ¿sí? La mirada está puesta desde el lugar del alumno, ¿no? La profesora está de espaldas, escribiendo en la pizarra. ¿Y qué sobresale también ahí en esta imagen? La cruz. Y me parece que ha sido tomada justamente como una imagen, hasta uno podría decir, después yo le voy a dejar esto en el aula, acá en el número de la imagen pueden seguir el link de dónde está sacada. Hasta parecería como si fuese una fotografía tipo de publicidad de un colegio, ¿no? Porque uno dice, bueno, está como tan sobresaliente aquí la cruz, uno podría decir, bueno, esto intenta interesar a alguna familia que busca este tipo de educación, más, digamos, una escuela confesional. Bueno, es una interpretación que yo estoy haciendo también.
Miren esta aula. Está vacía también igual que la primera. ¿Sí? Bueno, aquí quédense con esta imagen. Después vamos a ver unas cuantas más. Aquí lo que nosotros vamos a intentar trabajar es la lectura del espacio, de la materialidad de las aulas como prácticas sociales. Hay evidentemente tal vez yo podría haber buscado una aula que sea tipo una maqueta, ¿verdad? O un aula que haya sido diseñada totalmente a partir de algún programa, algún software digital informático, pero en todas las aulas que nosotros hemos visto hay marcas de prácticas sociales. La primera práctica social que se nos presenta es la práctica de enseñanza. Nosotros tenemos como deberíamos tener bien claro que las prácticas de enseñanza que nosotros estudiamos desde la didáctica son las prácticas que se dan en la escuela, que se producen en la escuela. Entonces, hay toda una historia de la escuela que está presente en todas las aulas escolares. Todas las aulas escolares, yo no logro concebir una aula escolar en donde no esté presente alguna marca, alguna huella que la escuela moderna, o sea, la escuela propia de la modernidad occidental, es decir, por lo menos desde el siglo, mediados, fines del siglo XVIII hasta esta parte, esté presente. Todas las aulas, en todos los niveles, tienen esta marca de la producción histórica de la escolaridad. ¿Qué otras prácticas, qué dimensiones de esta práctica social nosotros podemos encontrar en la materialidad o ustedes podrían indicar como parte de la materialidad de las aulas que nosotros hemos estado viendo acá, o de alguna aula que ustedes recuerden de su escolaridad? ¿Qué dimensiones sociales, de práctica social, qué huellas de las prácticas sociales, tanto de la escuela como de prácticas sociales que no son propiamente la escolar, nosotros podemos ver acá, en las diferentes imágenes que... Esta aula sí parece un tipo así, una aula diseñada con algún software informático, pero es un aula real, ¿no? Seguramente de Suecia, Noruega, Finlandia, no sé, parece una aula nórdica. Profe, ¿Entendió? sí, profe, en el aula también se ven realidades sociales, ejemplo, la última. Yo iba a una escuela que tenía esa aula. ¿A vos te tocó caer en la escuela pública? Exactamente. Pero siempre me tocó el curso que todas las aulas eran lindas, la mía siempre era esa. Era así, el aula... Sí, el aula... la mala suerte, diríamos. Ajá. Eso me hizo acordar. Claro, fíjense ustedes la cantidad de manos de pintura que tiene esta aula, y aún las paredes de esta aula, y aún así, ¿no? Se caen, seguramente cada año van pintándola de nuevo, hace cada 2 años por lo menos, con suerte. ¿Qué práctica? Bueno, ¿cuál es la práctica social que dijiste? No recuerdo, María Gabriela. ¿Cuál es la práctica social que dijiste? ¿Qué marca dijiste que identificabas ahí? Las diferencias sociales. Diferencias sociales. La diferencia, usted ve la primera que
usted, bueno, podría haber sido Noruega o algún país europeo, y abajo muy la realidad latinoamericana, en realidad. Bien. La desigualdad social, ¿sí? La realidad social, las diferencias sociales, la desigualdad social como una marca que está plasmada en el cuidado del espacio, ¿no? La práctica social, levantar la mano. Levantar la mano que aquí les comparte como una marca, una huella del aula, Valentina. Levantar la mano en esta aula será seguramente diferente a levantar la mano en esta aula, ¿verdad? Podemos intuir el nivel de formalidad en las relaciones, sí, también. Que también, fíjense ustedes que no sé, hay condicionamientos de las aulas que permitirán, que posibilitarán o obstaculizarán cierto nivel de formalidad en las relaciones. Hay también, por supuesto, una predisposición y ciertas disposiciones prácticas del modelo de enseñanza de cada profesor que dará cuenta del nivel de formalidad o informalidad de las relaciones sociales. Pero el aula muchas veces a un profesor que está formado o intenta hacer circular la palabra en clase, lo condiciona mucho. César plantea esto del Zoom también. En el Zoom sí se puede levantar la mano, ¿sí? El Zoom es lo más próximo que se ha intentado hacer a una aula, una aula de la que conocemos en la escuela, ¿sí? El Zoom, si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en Zoom, es bastante. Se han intentado introducir bastantes relaciones analógicas con el aula presencial, desde levantar la mano, desde formar grupos, desde dar golpear las manos, digamos, dar aplausos. Bueno, sí, no es seguro, aunque algunos profesores plantean que Meet es menos seguro que Zoom, pero bueno, son opiniones también de... Sofía trae esta idea parecida a lo que planteaba María Gabriela que es muy familiar, ¿sí? Todos los bancos y las paredes estaban marcadas por la escritura y por dibujos que denotaban la experiencia social escolar y también extraescolar de los alumnos. Bueno, ahí hay una interpretación de lo que uno percibe como señal de lo que se trae desde fuera de la escuela hacia dentro del aula y cómo se relacionan los alumnos con el espacio institucional. La forma en que se relacionan los alumnos con el espacio. Bien, ¿sí? Fíjense que ese ha sido un tema en el que se ha trabajado mucho durante los años 90, cuando paradójicamente uno podría decir que la expansión del sistema educativo en términos de aumento del nivel de escolaridad
comienzan con los gobiernos neoliberales y neoconservadores. Entonces, primero, hay una mayor afluencia de sectores populares hacia la escuela secundaria, aunque el sistema educativo en ese momento lo que hacía era cortar, digamos, la educación media en dos partes, en la educación general básica que terminaba en el noveno año y en el polimodal. Pero bueno, hay una mayor afluencia de sectores populares a las escuelas. Y en los 2000 eso se acrecenta, ¿no?, con los estados neodesarrollistas, tendencias populares, etc. ¿Cuándo se vuelve obligatoria la escuela secundaria? La escuela secundaria se hace obligatoria a partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006, la 26.206. ¿Sí? Ahí se hace obligatoria la educación secundaria. La educación secundaria como un bloque completo de 6 años. ¿Sí? La cuestión es que junto con estos procesos históricos también se da un deterioro de los sectores populares en sus condiciones materiales de existencia. Y obviamente hay una serie de características culturales, de producciones culturales que se van llevando desde los barrios, podríamos decir, hacia las instituciones, entre ellas la escuela. Una de las principales interpretaciones que se hizo de esto fue la relación que tienen los sectores populares, los sectores marginados, con las instituciones del Estado o con el Estado mismo. Entonces, lo que en algunos modelos de interpretación se concluía, o las primeras conclusiones eran que en realidad los hijos de los sectores populares o los sectores más marginados en la sociedad entablan relaciones con las instituciones, principalmente a partir de la institución más presente en su medio local. Por ejemplo, en las villas, tal vez las instituciones más presentes y cotidianamente con la cual se relacionan las personas es la policía. ¿Sí? Justo ahora traigo este ejemplo cuando estamos en un momento en el cual la policía está bastante ahí en la centralidad de la vida pública y política. Pero, entonces, lo que se hace, y esto es una interpretación, ¿sí?, que yo creo que en parte tiene su asidero en los hechos. La relación que los hijos de las clases populares o marginadas tienen con la escuela es la relación de la opresión y la represión que ejercen las instituciones públicas sobre esos sectores, principalmente la policía. Entonces, como que habría una manifestación en la relación que yo tengo con el espacio público, con la misma, digamos, como una resistencia, podría decirse, que se muestra en cómo yo habito el aula. Y si yo rompo los muebles, no estoy justificando, por supuesto, este tipo de relación, pero estoy diciendo que uno puede establecer algún tipo de interpretación respecto a esto, en términos de cómo los sectores sociales viven su relación con el Estado. Y por otra parte, uno podría decir, bueno, a ver, como la compañera decía, o como a muchos nos ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado de tener que llegar a un aula, y tanto como profesor como alumno, y que las paredes estén así, que los bancos estén así. Ahora, si yo
inicio el ciclo lectivo, voy el primer día de clase y encuentro el aula así, hay un mensaje, por lo menos, que yo lo puedo, no sé, vivir de manera racional, reflexiva, como irreflexiva, desde el Estado hacia mí, como sujeto social, ¿verdad? Sí, que eligen no invertir en vos, eligen no invertir al menos en Uh-huh. ese lugar, porque no lo ve como una inversión. El Estado no está presente, claro, no hay una inversión, lo cual también, esto de la inversión podría interpretarse desde otro lugar como que no hay una decisión política de garantizar el derecho a una educación de calidad. Yo lo que te digo es, yo tengo como Estado, tengo que garantizar tu educación. Bueno, aquí está la escuela, tenés el profesor, tenés los bancos. Ahora, ese es un primer nivel de garantía del derecho a la educación. Ese es un primer nivel de garantía del derecho a la educación. Después, hay otros niveles también del garantizar de lo que significa la garantía del derecho a la educación, que tiene que ver con la calidad, tanto en lo que respecta a la formación de los profesores, como en lo que respecta a el espacio que el Estado me provee a mí o le provee al profesor para desarrollar sus prácticas de enseñanza. Bien, el espacio del aula, entonces, es una construcción social. Eso es lo que plantea la autora, que nosotros vamos a trabajar para este tema. El espacio del aula es una construcción social y está atravesado por prácticas sociales que no pertenecen únicamente o son originarias de la escuela. Aquí, ¿qué práctica social está muy presente? La religión. Y es muy fuerte, sí, la religión, ¿no? Lo religioso, como una práctica social muy presente. Aquí, ¿qué práctica social creen ustedes que está presente en esta imagen? La masa. Uh-huh. ¿A qué me remite a mí la masificación, la masa? ¿A qué me remite esta organización de los individuos como una masa, como dice el compañero? El lugar de aquí de la maestra. Las fábricas, el mundo del trabajo, la homogeneización, la escuela tradicional. Sí, el mundo del trabajo, la disciplina de la autoridad, el disciplinamiento. Aquí hay vigilancia, ¿sí? Hay monopolio de la palabra, y hay disciplinamiento, Profesor. Que son, sí. Ay, disculpen, es que lo interrumpí. No, por favor. A mí lo que me llama mucho la atención, digamos, de la forma de disposición de los bancos de esta imagen, como dicen los compañeros de escuela tradicional, del aula tradicional, es que los alumnos entre sí no se ven las caras, por ejemplo. No se ven, están dándose la espalda, digamos. Si bien, por supuesto, igual establecen vínculos y relaciones sociales aún dentro del aula, entre ellos se hablan y conversan y todo, pero la disposición de los bancos y el hecho de que son muchos chicos hace que sea difícil el trabajo, por ejemplo, disponer de otra manera los bancos,
Entonces, de manera que siempre están mirando hacia el frente y haciendo su propia tarea, o sea, el aprendizaje es casi individual, digamos. No sé si individual, pero bueno, está mucho en el propio cuaderno, digamos. Sí, Así es, eso sí, sería. sí. Y como contraste, pero no como diferencia, sino como contraste de lo visual, de la perspectiva, está esta imagen. O sea, yo le decía recién, bueno, aquí es muy parecida, solo que a la anterior, aquí podríamos decir que es, si nosotros nos dijesen, por ejemplo, si yo le dijese a ustedes, bueno, busquen una imagen de lo que ustedes ven de lo que verían ustedes en el aula como docentes. Bueno, tal vez alguno de ustedes podría elegir esta imagen. Es la maestra lo que está viendo, lo que yo veo como profesor cuando estoy frente a la clase. Ahora busquen una imagen de la visión de la perspectiva desde el alumno, desde el estudiante, y podríamos ver esta imagen. Yo no sé qué es lo que tiene la maestra esta detrás, pero ¿qué me imagino que tiene? Es universal, ¿verdad? Un pizarrón. Pizarrón, seguramente tiene un pizarrón. Tal vez tiene esto también, ¿no? Tiene el abecedario, tiene esto de aquí, de este mensaje de ánimo. Profe, Sí. también hay algo importante en la imagen de la escuela católica, porque fíjese dónde está puesta la cruz, de derecha a izquierda, y nosotros leemos de derecha a izquierda. Por eso es que puse ahí en el chat que lo primero que vimos fue la cruz, Muy porque el ser bien, humano era eso. muy bien, porque es una práctica social, y ahí a lo que vos me remites es a pensar que en lo que plantea la autora plantea la lectura del aula, del espacio, la lectura del espacio. Nosotros leemos que cuando decimos leemos, o la práctica de lectura es lectura de qué? De un texto, ¿verdad? Sí. Entonces, el modelo o el enfoque desde el cual Gabriela Naranjo Flores va a hacer la lectura del espacio áulico como construcción social es un enfoque semiótico lingüístico, de la comunicación, comunicativo, ¿sí? Es el enfoque multimodal. Ustedes van a ver que las principales herramientas para construir categorías sobre lo que encontramos en el aula, cómo se vive el aula, cómo se construye el aula, es desde este enfoque multimodal. Y lo que plantea aquí la compañera es, bueno, fíjense, nosotros estamos leyendo nuestra cultura, la organización de la escritura es de izquierda a derecha. ¿Sí? Y esto Profe, sí. el detalle de la posición, claramente adoctrinamiento. No es Uh-huh. menor el detalle. Ese detalle, todos los gráficos ponen de izquierda, de derecha a izquierda, en el caso de los países occidentales, orientales de izquierda a derecha, pero es una posición, un simbolismo muy fuerte, que no es menor. Uh-huh, no, por supuesto. Eso. Y es importante la identificación de estos rasgos, de estas huellas, podríamos decir. Son huellas porque se las dejan, digamos, podríamos decir, con cierta intencionalidad, una intencionalidad. A ver. Ya volvemos con lo que plantea María Gabriela. Quiero tomar esto que plantea la compañera aquí, Julieta, sobre las ventanas, ¿no? La otra tiene 3 ventanas muy bellas. Sí, la verdad que son muy lindas ventanas, grandes, y la verdad que la maestra tiene, estos alumnos tienen el privilegio de tener estos ventanales muy amplios y muy bellos, ¿no? Ahora, si lo relacionamos de nuevo con lo que plantea Ana Gabriela respecto a lo cultural, a la escritura, al texto, ¿cuál es también aquí
la huella cultural de estas ventanas en esa posición. No lo había visto yo esto cuando seleccioné la... Esto es lo bueno de... Profe, están muy Sí. arriba, ¿no? Están muy arriba como... Primero, están muy arriba. Están muy arriba. Los chicos como que no se pueden, no pueden ver hacia atrás, Ujú. simplemente están mirando al frente y solamente... Para que se ventile, pero para que no se escapen. Bien. Sí, para que no se escapen... No se escapen físicamente, materialmente, pero tampoco se escapen cómo. Con la distracción, que no se pongan a mirar Con la para afuera, distracción, no ¿no? es Que la cómodo mirar para imaginación arriba todo el tiempo. no pueden distraerse fácilmente, no se escapan mentalmente, exactamente, Mauro, eso también, o sea, yo miro a la ventana, yo tengo en este momento una ventana aquí, frente mío, ¿no? Yo estoy mirando las paredes en un séptimo piso, pero puedo mirar hacia la calle y distraerme un poco, y de hecho a veces lo hago, pero sí, las ventanas están diseñadas aquí porque esto hay una, no sé si una disciplina, pero hay un campo en la arquitectura que es la arquitectura escolar. ¿Sí? Fíjense, estas ventanas estarán a 1 metro, no sé, 20 tal vez de altura, ¿no? Son niños que tendrán como máximo 1,30 m, 1,40 m, ¿sí? Entonces, no tienen la posibilidad de distraerse, a menos que miren el techo de la galería que parece que hay afuera. No tienen, está bien ventilada, por supuesto, pero yo lo que les decía es, fíjense que las ventanas están en la pared izquierda o hacia la izquierda de los alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué estará hacia la izquierda? No en todas las escuelas pasa esto, ¿no? Esta escuela evidentemente es una escuela, digamos, de construcción más clásica de lo que puede ser una escuela normal, una escuela nacional, lo que eran las escuelas nacionales. Se relaciona la disposición de las ventanas con la lectura, con la escritura, con el texto que hablábamos recién. ¿Cómo ilumina la luz que ingresa del exterior y cómo se relaciona con escribir o leer sobre el pupitre? ¿Lo ven? Para que ilumine mejor a la hora de leer y escribir, que te hagas sombra vos mismo. Claro, de izquierda a derecha. Como escribimos, en la dirección en la que leemos y en la dirección en la que escribimos. La posición de la luz viene de aquel lado, para que no, justamente como decís vos, Tamara, para que no me tape. Obviamente, si yo soy zurdo, a mi diestro, la mano me tapa, ¿verdad? La luz. Pero está pensado para que nos escribimos con la mano derecha, Pero también estamos diciendo que este es un diseño tradicional. Y tradicionalmente a los zurdos también se los obligaba a aprender a ser diestro en las escuelas en su momento. Sí, sí, y es propia de la cultura occidental, ¿no? Porque está pensada justamente para que la escribamos sin taparnos la luz de izquierda a derecha, para que leamos sin taparnos la luz de izquierda a derecha, para que nos entre que no es algo que lo ha inventado el Comenio en el siglo XVII, no es algo que lo han inventado quienes han pensado en la escuela moderna, es algo que lo han inventado en el ámbito de los monasterios, es monástico. ¿Sí? La celda de los monjes tenían también esa disposición. La poca luz que entraba del exterior para que no se distraigan, para que estén concentrados en la palabra divina y para tener una experiencia espiritual en relación a eso, tiene este modelo, y es el modelo que se copia de la escuela moderna.
Bien, entonces, no hay solamente un control acá de parte de una vigilancia de parte de la maestra. No hay solamente una vigilancia de parte de la maestra. Hay todo un espacio que está construido justamente para, obviamente, a ver, esto puede sonar como, esta clase puede sonar a una como se dice, a buscar desmoralizarlo como futuros profesores, futuras profesoras. No, no es esa la idea, sino que nosotros tenemos que comprender cuáles son las marcas históricas y por qué de lo que nosotros vamos a encontrar en un aula. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos que aceptar que la escuela tiene, o el aula, o la clase, y la clase tienen como una de sus funciones la vigilancia, el monopolio de la palabra y el disciplinamiento. Esta organización tipo fabril, como decían algunos de ustedes. Es lo que se conoce como panóptico. ¿Sí? Que lo toma, ¿saben lo que es el panóptico? ¿Quién trabajó De mucho, Michel digamos? Foucault, Vigilar y Castigar. Bien. El panóptico es una categoría, un nombre que primero lo utilizó Benjamin Bentham, y es esto. ¿Sí? Esta es una cárcel de Illinois, ¿no? Fíjense, aquí en el centro está una torre desde donde se tiene control sobre, ¿no? de vigilancia sobre todas las celdas que hay alrededor de este patio central. Es un dispositivo. Un dispositivo es una construcción de subjetividad, no es únicamente lo que es el espacio, la disposición material y espacial de las cosas. ¿Y cómo se ve desde aquel lado? ¿No? Esta sería como podríamos establecer una correspondencia entre esta imagen y esta. Y del otro lado, ¿no? Podríamos poner la correspondencia entre esa imagen y esta. Lo que ve el estudiante, lo que ve el reo. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Está la persona de espalda, arrodillada en el piso, se ven enfrente las rejas, se ve detrás de las rejas otras rejas que son como la galería del primer piso, y al frente de eso, en el centro de un patio, está una torre que tiene 2 niveles o 3 niveles, en donde a la vez tiene una forma circular, tiene sus ventanas, es decir, seguramente ahí habrá alguien. ¿Sí? Esta es la vigilancia. El panóptico, pero aquí me parece que es como mucho más fuerte, es muy fuerte también el panóptico este. ¿Sí? Son interpretaciones, por supuesto, de prácticas sociales. Yo no quiero tampoco meterme en valoraciones de las prácticas sociales como una práctica religiosa, pero yo no sé, o podría preguntarme a qué nivel de la subjetividad esta cruz presente acá como una práctica social, no como la cruz en sí, ejerce una vigilancia sobre todas las personas que están en este espacio. Porque está puesta ahí, como decía la compañera, de una manera intencional, como adoctrinamiento, pero también yo
porque a ver, el adoctrinamiento es transmisión de una palabra que se intenta imponer. Transmisión de una palabra que se intenta imponer. Ahora, aquí no es solamente la transmisión de la palabra, no hay palabra transmitida, a menos que uno relacione esto con el discurso religioso, más de tipo escrito, sino que hay una fuerza que podríamos decir que se ejerce sobre la subjetividad, que hace que yo ejerza una vigilancia espiritual sobre mí mismo. No necesito que esté el sacerdote aquí diciéndome qué es lo que tengo que hacer, diciendo un sermón, como se dice, sino que acá hay una fuerza que ejerce algo sobre mi subjetividad para que yo es el pastorado, ¿sí? El poder pastoral, que también lo analiza Michel Foucault, como decía la compañera. A ver, yo necesito ir escribiendo aquí algunas palabras para... entonces hablamos del panóptico y hablamos de Foucault, que está en la obra que dijo la compañera, que es Vigilar y Castigar. ¿Sí? El pastorado también habla Michel Foucault. Benjamin Bentham, creo que se escribe así, fue quien habló, el primero que habló del panóptico, es quien crea esta palabra de alguna forma. Bien. Entonces, fíjense que hasta aquí nosotros podemos decir que el aula entonces, como es una construcción no solamente de quienes están habitando el aula, sino de otras instancias de producción de sentidos, otras instancias de producción de textos. Y es ahí en donde aparece este enfoque multimodal que la autora que trabaja, con la cual nosotros trabajamos este tema, principalmente va a hacer la interpretación de su estudio etnográfico de esta aula que ella describe en este texto. Sí. Bueno, aquí César habla sobre la fuerza laica, digamos, de la educación en países como Francia. Que no es el caso nuestro, y que incluso no solo, que dentro de nuestro país, dentro de Argentina, nosotros somos un caso, como Tucumán somos un caso bastante particular en esta relación laico-libre, ¿no? Que es un debate de la pedagogía aquí en Argentina. Entonces, a veces nosotros podríamos decir que todas estas prácticas que están entrando en el aula y que nosotros podemos ver como el desgaste de la pintura y la rotura de la destrucción, digamos, de un edificio escolar, lo vemos como una señal de lo que yo significo como sujeto social o como sujeto de derecho para un Estado. De las prácticas sociales de un sector generacional, como pueden ser los jóvenes o los niños, en relación con los edificios escolares, de la diferencia entre un aula de una escuela privada confesional con un aula de una escuela pública no confesional. Todo esto que nosotros en ciencias sociales
principalmente llamamos contexto, ¿sí? Lo podemos pensar como a partir de esta fórmula que es: el contexto se hace texto, ¿no? Que es una fórmula bastante popular, digamos, que incluso es como de sentido común. El contexto se hace texto. Yo interpreto el contexto social como un texto. Lo encuentro en el aula, lo encuentro en esa cruz que está en el margen superior izquierdo de esa pared y que me da señales a mí de la forma en la cual la cultura occidental le dispone la palabra en el espacio de la hoja en blanco. Bueno, ¿por qué? Porque para el enfoque multimodal, el contexto es parte del texto. Y acá sí hay que tener una serie hay que hacer una serie de señalamientos que tienen que ver con, bueno, con todas con las limitaciones que todo marco interpretativo tiene. Y las interpretaciones del marco o del enfoque multimodal están principalmente centradas en interpretar las prácticas sociales como textos, como si nosotros estuviésemos leyendo un texto. Y bueno, ahí uno puede preguntarse qué limitaciones puede llegar a tener ese abordaje de la realidad social. Yo se los dejo a ustedes como una pregunta que si se les quieren hacer y después quieren profundizarla, la hacen, preguntan, escriben, como para ver si... Pero bueno, en principio, quiere decir que toda marca en un espacio, yo la puedo interpretar o la puedo tomar como señal de algo, ¿no? Y tal vez no. Tal vez el desorden, no sé, cuando uno ingresa en un aula, el desorden de un escritorio, por ejemplo, de un profesor, en un aula de escuela secundaria, yo lo puedo interpretar como el desorden propio de la característica personal de esa persona, entonces, valga la redundancia, de esa persona. Entonces yo puedo tomar como director, si soy de una escuela privada, que o sea, lo llevo al extremo el ejemplo, pero tampoco es tan descabellado, puede decir, bueno, yo no quiero este tipo de profesor en mi escuela, no quiero un profesor desordenado, un profesor que muestre este desorden para sus alumnos. Entonces lo llamo un día y le digo, o usted se hace más ordenado, o usted se va de esta escuela. O sea, lo que estoy intentando decir, cuáles son las limitaciones de los esquemas de interpretación que nosotros utilizamos. Y bueno, si nosotros tomamos toda la realidad social como un texto, tenemos que pensar cuáles son las limitaciones metodológicas. Ahora, esto es lo que hay, ¿no? Y esto es lo que se ha seleccionado de la cátedra como para abordar el espacio áulico. Entonces, el enfoque multimodal es esto que yo le decía. Nosotros tenemos todo un contexto socio-histórico, cultural, de prácticas políticas, etcétera, que forman parte del texto que nosotros vamos a ver en el espacio. Entonces, ¿a qué se refiere por qué se llama enfoque multimodal? Principalmente porque el enfoque multimodal, que ustedes van a ver que hay una serie de autores que son como referencias, ¿no? Como Günter Kress, son casi todos holandeses. Theo, creo que se escribe así, Van Leeuwen, no sé si con N o con M, creo que con M. Son
referentes, los principales referentes de este enfoque multimodal. ¿Sí? Esto de lo multimodal refiere principalmente ¿están ahí? Alguien que me diga una palabra por el micrófono, si yo me quede tranquilo. Sí, y no estoy seguimos hablando. escuchando, profe. Bien, gracias. Sí. ¿Sí? Esto de lo multimodal tiene principalmente este componente de lo modal como una referencia a los modos lingüísticos, o los modos semióticos en realidad. Entonces, modos semióticos. Acá puesto en los modos semióticos. Los modos semióticos son recursos. ¿Sí? Son una serie de recursos que se usan para producir un texto. Son una serie de recursos que se usan para producir un texto. Para que ese texto sea apropiado a una situación. Entonces nosotros pensemos, por ejemplo, un modo semiótico es el lenguaje. Un modo semiótico es la música. Un modo semiótico es una imagen. Un modo semiótico es un video. ¿Sí? Ahora, ese modo semiótico se sostiene sobre un soporte que es el medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros, el medio semiótico, ¿sí? Si nosotros pensamos en estas imágenes, podríamos decir que acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos el modo semiótico, tenemos estos abecedarios, el lenguaje, podríamos decir, la imagen, la letra que es una imagen de un signo, ¿no? Un signo de ese lenguaje, y que está en un medio que es una lámina. Esto todo como es, hay una cuestión técnica que es propia, digamos, del enfoque, porque bueno, que es lo que me va a llevar a mí a hacer ciertas interpretaciones, porque es principalmente un enfoque interpretativo o hermenéutico, podríamos decir, de la realidad social. Entonces yo, obviamente, fíjense acá que hay un niño feliz atrás, representado de una manera muy neutra, y es varón, es blanco, no sé, uno puede... Pero bueno, a ver, también aquí hay otros modos, como el modo que puede ser el lenguaje arquitectónico, puede decirse. ¿Sí? Los materiales que se utilizan serían los medios. Entonces... Profe, Sí. también la colorimetría que tiene esa aula, el uso de colores primarios que resalten, que llamen la atención de los chicos. Bien, bien. Fíjense... ¿La colorimetría entonces sería un medio o un modo? ¿Hay alguien de letra? Sí, hay de letra, ¿no? Valentina, ¿quién más es de letra? ¿Han Profe de escuchado? letras, profe. Ana Lucía también. ¿Han estudiado el enfoque multimodal? ¿Han estudiado a Gunther Kress, a Van Lauden? Sí, tenemos una materia que se llama análisis del discurso, y vemos la teoría multimodal dentro del análisis del discurso multimodal, porque nosotros en eso estudiamos que no solo el lenguaje, no solo podemos analizar el lenguaje,
No solo un texto es algo escrito o un texto oral formado con palabras, sino también que hay otros códigos, o sea, otros sistemas que revisten significado que nosotros podemos interpretar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un análisis de un video y no solo quedarnos, por ejemplo, del discurso político, no solo quedarnos con las palabras del discurso escrito que esa persona está leyendo en ese momento, sino también con la gestualidad, con el uso de la vestimenta, por ejemplo, con la kinesia, es decir, el movimiento del cuerpo. Entonces hay diferentes tipos de códigos que uno puede llegar a interpretar. ¿Qué responderías vos aquí entonces a Tamara? Creo que Tamara fue quien preguntó si la colorimetría es el medio o es el modo. No te quiero poner en... no es una prueba, no es una evaluación, ¿no? Claro, ¿qué crees vos? Creería que sería el modo, en este caso. El modo de lograr captar la atención, no solo de captar la atención de los estudiantes que son más pequeños, sino también de establecer un espacio ameno y acorde para la edad de los chicos. Bien. ¿Entiende, verdad? Aunque también podría ser un medio. Creo que se pueden jugar las dos cuestiones, como que está interrelacionado, como que son las dos caras de una misma moneda, no necesariamente se los separa. Sí. Y bueno, las sillas también están, digamos, dentro de esa categoría de colorimetría que plantea la compañera, con estos colores, pero también fíjense que las sillas a mí me podrían decir, de acuerdo a la forma, a la terminación y al material, que es un nivel inicial, por el tipo de redondeo que tiene y el tipo de material que es. No es lo mismo que se le caiga a un niño esta silla encima a que se le caiga una silla que tal vez sea esta de la primera aula. ¿Verdad? Entonces, o que tenga que levantar un niño de 4 años o 5 esta silla, este pupitre, a que tenga que mover, llevar, trasladar, levantar esta silla. Lo que observaba también una de las compañeras respecto a la silla del docente, del docente, que también tiene que ver con esto de trasladarse de un lugar a otro, tiene que ver con la actividad, con lo que se hace, con lo que está pensado que se va a hacer en este espacio. Y también, profesor, la distribución y la altura de los espacios de guardado, también, que están a la altura de un niño de 4, 5, 6 años, y también el tamaño, como que todo el mobiliario está adaptado para suplir las necesidades de una persona de esa edad, digamos. Bien. A muchos de ustedes, muchas, van a enseñar en un nivel superior, no universitario, para el cual uno podría decir que este sería el modelo de aula, ¿no? Es decir, en los profesorados, algunos van a enseñar, no sé, didáctica de la química, didáctica de las letras, historia, literatura regional de NOA, no sé. Y les va a tocar enseñar en aulas así, no tan así, digo, pero a mí me ha tocado enseñar en aulas de primaria, que estaban pensadas y construidos para alumnos de primaria, pero en un turno nocturno a estudiantes de profesorado. Me ha tocado sentarme en pupitres, en asientos, digamos, para niños. Entonces, bueno, uno inmediatamente se da cuenta que esa aula no estaba preparada, no ha sido pensada, concebida para enseñar a futuros profesores. ¿Entiende entonces el planteo por el que pasa
el enfoque multimodal del aula. Naranjo Flores toma como casos, casos muy analizados, como los aborda muy desde este enfoque multimodal. Por ejemplo, la silla vacía. Hay una silla vacía. El caso de un asiento vacío constituido como espacio de inclusión. Dentro del aula de una de las aulas que ella estudia, hay una silla vacía, hay un asiento vacío. Y el asiento vacío está entre un alumno, creo que es no vidente o no sé si hipoacúsico, y los demás alumnos. Y es una decisión tomada por la docente del aula para generar una práctica inclusiva de ese alumno no vidente. Es decir, toma la decisión de organizar el espacio para que este alumno pueda interactuar de acuerdo a sus capacidades con el resto de los compañeros, con ella misma y con el espacio. ¿Por qué es una medida inclusiva poner una silla vacía y no que haya alguien sentado a su lado? Buena pregunta. Es una medida inclusiva, según la autora, en cuanto ese espacio vacío es el espacio que indica que la docente de esta clase va a desarrollar prácticas individualizadas con ese alumno. ¿Se entiende? Es decir, yo dejo el aula vacía. Sí, ahora entiendo, es la silla que dejan para la profesora. No es una silla que es para que nadie se siente ahí, sino que es específicamente para que la profesora se pueda sentar ahí. Ahora entiendo. Otro ejemplo que se me ocurre de una medida inclusiva es en la escuela de un primo mío, que le pusieron pelotas de tenis a todas las patas de las sillas y las mesas, porque él es hipoacúsico y tiene sensibilidad auditiva, entonces mientras menos ruido haya, más puede prestar atención a la clase. Bien, sí. Son todas esas medidas que en realidad yo lo que por supuesto es la interpretación que hace desde este enfoque multimodal la autora y las herramientas que a mí me posibilitan el enfoque multimodal para hacer este tipo de interpretaciones del aula como una construcción social y local. ¿Sí? Como que ya me estoy extendiendo mucho. Me imagino que están cansados. Como para ir cerrando, yo me preguntaba esto, y les quería preguntar esto. Bueno, el aula es un lugar, ¿no? Y alguien en algún momento me dijo, el aula, pero el lugar no es lo que vos ves y lo que está ahí como... al lugar lo hacen las personas. Bueno, es como una interpretación bastante popular, digamos, ¿no? De interpretación bastante personal y popular, tal vez también, pero bueno, el aula es un lugar, ¿no? En este caso, hemos visto que al aula, estas aulas, todo lo que yo voy a vivir, las experiencias que voy a tener, tienen que ver con lo que han hecho las personas fuera de ellas como dentro de ellas, ahí para dejar marcas de prácticas sociales. Ahora, ¿qué pasa con un aula virtual? ¿El aula virtual es un lugar? ¿Será un lugar el aula virtual? Fíjense, como para que vayamos terminando, yo acá tengo un aula virtual. No he sacado no he hecho captura de pantalla de nuestra aula virtual, pero
yo voy a dejar una bibliografía complementaria, que no es obligatoria, pero si ustedes quieren, pueden profundizar esta mirada ahora que estamos tan, que es un texto desde el enfoque multimodal también, pero en los entornos virtuales de aprendizaje, que es un análisis que realiza una profesora de letras, justamente, sobre las aulas virtuales y cómo yo puedo interpretarlos como un lugar. Y es un lugar el aula virtual. Como un entorno virtual, pero a la vez yo también traigo la idea de la realidad aumentada, la realidad artificial, la realidad virtual. O también, obviamente, aquí hay como prácticas un poco más que tienen un soporte socioeconómico un poco más alejados de la realidad de la mayoría de las escuelas públicas de nuestra provincia, pero no estamos exentos de esto, ¿no? Tal vez esto pueda ser parte de una práctica de enseñanza, en este caso para los estudiantes de química, fíjense aquí, ¿no? La tabla periódica. De hecho, esto lo he visto en una escuela pública. La profesora en realidad pudo llevar uno y los alumnos se intercambiaban, lo cual hoy sería un peligro sanitario terrible, pero intercambiaban estos anteojos de realidad virtual, o incluso algunos los fabricaron ellos con sus propios celulares. Sí, pero bueno, la idea es también empezar a pensar la virtualidad o los e-learning, los entornos virtuales de aprendizaje, como espacios multimodales, ¿sí? En donde también el contexto es parte del texto, entonces toda una linealidad está representada, una linealidad de una progresión de mis propios aprendizajes, de la enseñanza, está representada en el espacio, y a partir de también, por ejemplo, ¿no? La lectura de izquierda a derecha, sí. Disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Podría volver a repetir lo que dijo la definición del aula virtual como espacio de aprendizaje? Que me gustó cómo lo dijo, pero no alcancé a escribirlo y no me lo acuerdo. Ups. El aula, entornos virtuales de aprendizaje. ¿Eso? Una parte Sí, era eso, gracias. Entornos virtuales de aprendizaje, sí. En donde, si yo lo pienso como un lugar y pienso lo que yo hago en un lugar, ¿no? Pienso en un lugar como un espacio en donde yo desarrollo acciones, hago cosas. Entonces, yo pienso, por ejemplo, puedo desarrollar acciones en un espacio virtual. Bueno, yo les escribo consignas a ustedes. Cuando les digo, cuando alguno de ustedes me dicen, estoy más acostumbrado a Classroom que a Moodle. Bueno, intenten recorrer la plataforma para ir entrando en contacto y viendo las funcionalidades, etc. Yo les estoy diciendo qué tienen que hacer, recorran. O hago clic en uno de estas entradas y cuando hago clic, eso me lleva a otra página, a otra pantalla. En realidad aquí estamos hablando de pantalla. Hago clic y me lleva a otra pantalla. Me lleva el llevar, el ir. Quiero ir a seleccionar mi grupo. Sé que
por supuesto que tiene, estos son verbos de acción, me imagino, no sé, o algo así será, o verbos instruccionales, verbos utilizados en el lenguaje de las prácticas de instrucción. Cuando yo aprendo a manejar un vehículo, ¿no? Giro a la derecha, giro a la izquierda, avanzo, voy más rápido. Es algo que se está estudiando y que ahora obviamente se empieza a estudiar con mayor fuerza, porque bueno, porque es la realidad. Lo que nos está diciendo es que nos estamos aproximando a una enseñanza más híbrida, en donde seguramente se irán combinando espacios virtuales con entornos virtuales de aprendizaje con enseñanza presencial, o enseñanza no presencial con enseñanza presencial. Y bueno, este es el enfoque que desde la cátedra trabajamos, que es el enfoque multimodal. Me gustaría tal vez estudiar todo esto, tal vez en un enfoque que sea más desde lo corporal, que de hecho también hay, ¿no?, que es la fenomenología en filosofía, corriente filosófica, que es la experiencia corporal de la virtualidad, ¿sí? Las tecnologías como prótesis, los comandos, el mouse, ¿sí?, mi mano en la pantalla, o la profundidad de la pantalla y las posibilidades que me da todo esto. Pero bueno, eso sería en términos generales lo que trabajamos. Sí. Ufa, sí, puede ser. A esta hora empieza a funcionar mal la conexión. Sí. Si no, bueno, lo que les planteaba entonces, repito la última parte, lo que planteaban entonces, que bueno, que la realidad de lo que estamos viviendo lleva a que algunos profesores estemos más, se abra un interés, un campo de estudio de cuáles son las características de los espacios, de los entornos virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, también buscamos herramientas para pensar esos entornos virtuales de aprendizaje en términos de espacio de construcción social, de construcción local, como puede ser lo que plantea Naranjo Flores. Y el enfoque multimodal es uno de esos enfoques, solo que bueno, que yo tengo mis reparos respecto a estas corrientes que solamente trabajan desde lo textual, y en ese sentido también lo que les decía es que desde la fenomenología, que es una corriente dentro de la filosofía, que también tiene impacto en la psicología, también se está trabajando sobre cuál es la experiencia corporal en entornos virtuales de aprendizaje. Que tal vez sea, no sé, la mayor o menor proximidad que tiene la enseñanza a través de los entornos virtuales de aprendizaje en relación a los entornos materiales, ¿no?, al aula clásica, al aula en la escuela, en la facultad. Bueno, vamos terminando. ¿Alguna pregunta? Sí, la profe dijo que el PowerPoint que usó ayer iba a estar subido, o un video de ella explicando el PowerPoint de ayer iba a estar subido, no, de la clase del martes, no de ayer, iba a estar subido ayer o sí, hoy. Entonces yo, para estar atenta cuando sí, estaríamos a yo empezar a estudiar. durante el día de hoy o mañana voy a subir las clases grabadas de los encuentros sincrónicos del jueves pasado, que no la subí todavía,
Sí, del pero más martes. allá de la clase del El martes, PowerPoint. que sí se grabó, no se proyectó el PowerPoint. Entonces la profesora me dijo Bien. que iba a hacer otro video de ella explicando el PowerPoint o que directamente iba a subir el PowerPoint en sí. Lo que me dijo la profesora, ella me mandó el PowerPoint, entonces yo voy a subir eso, el PowerPoint, y ustedes lo seguirán ahí con el video de la clase. Perfecto. Sí. ¿Profe? Perfecto, gracias. Gracias por sacarme la duda porque había un problema para proyectarlo. Bien, bien. Profe, la profesora también dijo Sí. que faltaba el texto de Jackson de currículum oculto. Bien, sí. Sí me dijo. Sí, eso lo voy a, seguramente hasta el fin de semana yo voy a voy a actualizar la página, el aula, con todo ese material y todo lo que venimos produciendo hasta acá. Sí. Perfecto, eso era todo. Profesor, una pregunta. Yo no entiendo el Word que está disponible, el documento que tiene el detalle de la bibliografía de la unidad. ¿Por qué no coincide con con los archivos que están para descargar? O sea, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que no está actualizado, perdón también, porque no lo he actualizado. Tengo que Bien. Subir, No claro. sabía si eran textos que había que empezar a leer por eso, o Yo prioritar. también me confundí con el archivo Word, pero después googleé eso y me di cuenta que lo ponen por el título del texto tipo el libro, y nosotros lo que tenemos es el archivo con el nombre Bien. del autor y del capítulo, pero los textos que están ahí son textos que tenemos subidos, no hay ningún texto en los títulos del Word que no está en la bibliografía de la carpeta. Fue una confusión que después yo me puse a anotarme aparte, lo renombré a las cosas en mi compu, pero hay que leer todo lo que está googlear y ver cuál coincide con cuál. Todos los PDF. Hay que leer todos los PDF, en algunos casos los PDF sí. están libros completos y yo les indiqué, no recuerdo si en ese Word, en el documento de Drive, de Word, o en algún foro, les indiqué cuáles serían los capítulos por ejemplo, por ejemplo, de Terigi, que está creo el libro completo y va el capítulo 3. Bueno, no los quiero confundir ahora, pero bueno, sí voy a actualizar eso. Sí. Interesa que leamos, qué sé yo, porque, por ejemplo, yo siempre me fijo en ese que usted compartió, y porque mando a imprimir y me pasó de imprimir el de Terigi completo. Libro completo, claro. Perdón. A mí también me pasó eso. Sí, perdón. Uno caro que está todo. Bueno, sí. En el documento compartido está menos de lo que está subido como archivo. Eso es una primera información importante, entonces ya lo voy a actualizar. ¿Sí? Bueno, si no hay otra pregunta, terminamos acá. Yo seguramente, ¿sabes cómo va a ser todavía parcial? No, mañana nos reunimos la cátedra, tenemos una reunión, así que... Bueno, profe, que sigan bien, que estén Bueno, todos sanos. gracias igualmente, que estés bien. Chao. Así que seguramente la semana que viene, tal vez, si mañana tomamos alguna decisión respecto al parcial, lo informe la profesora Silvina el martes. Bien, bueno, espero que sigan bien, se cuiden, nos seguimos cuidando y esperando que mejoren. Gracias, que estén bien, buenas tardes, hasta la próxima clase. Cualquier duda se conectan, me consultan por el chat, por el foro, mail, ¿sí? Bueno, chao, que estén bien, buenas tardes.